Buenas tardes, chiquillos. Voy a pasarles unas fórmulas que se las pasé por PDF, pero les voy a explicar algunas para que entiendan cómo se trabajan. Estas fórmulas son para calcular el diagrama de disparo en cielo abierto. Hay distintos formulismos. Les pedí una tarea de estos formulismos, pero les voy a explicar algunos para que entiendan de qué forma funcionan. De todas maneras, publiqué un video en donde hago un ejercicio para calcular la botada y el espaciamiento dado un banco de determinadas medidas, como lo pueden ver en el aula. Les voy a mostrar el paper que les envié, que es el manual de España. Por ejemplo, ahí tenemos la fórmula de Anderson, del año 52, para calcular la botada. ¿Qué dice? Que la botada en pies es igual a K, que es una constante empírica, por la raíz de el diámetro en pies por la longitud del barreno, o sea, la longitud del tiro en pies también. Esa es la fórmula. Pero como en muchos casos en la experimentación obtuvo buenos resultados haciendo K igual a 1, que es una constante empírica, y tomando el diámetro en pulgadas, la expresión anterior que daba en la práctica reducía a B es igual a la raíz cuadrada de D por L. O sea, la botada en pulgadas va a ser igual a la raíz cuadrada de D en pulgadas por L en pulgadas. El diámetro del tiro en pulgadas por el largo del tiro en pulgadas. Esa es la fórmula de Anderson. Esa fórmula no tiene en cuenta, ¿cuál es la debilidad de esta fórmula? Es que no toma en cuenta las propiedades del explosivo ni de la roca, ¿ya? Esa fórmula no toma en cuenta las propiedades del explosivo ni de la roca. ¿Qué propiedades? Como la velocidad de detonación, la presión de detonación, en el caso del explosivo, y las características mecánicas o geomecánicas del macizo rocoso. Eso se refiere con las propiedades de la roca. El valor de la piedra, dice, la piedra es la botada, aumenta con la longitud del barreno, pero no indefinidamente, como sucede en la práctica. O sea, tiene esa desventaja. El valor de la botada aumenta con la longitud del barreno, ¿cierto? Pero no indefinidamente. Y llega un momento en que no me sirve la fórmula. Tenemos otra fórmula del mismo año, escrita por el ingeniero Frankel, en el año 1952, dice que la botada en metros va a ser igual a RB, que es la resistencia a la voladura, por L, donde L es la longitud del tiro, o longitud del barreno en metros, elevado a 0,3 por I mayúscula, que es la longitud de carga, o sea, el tramo de la longitud del tiro que va con explosivo. Recuerden que una parte no va con explosivo, que es el taco. Entonces, el I es la longitud de carga, ¿cierto? La parte que va con explosivo, también está dado en metros y elevado a 0,3. Por el diámetro, donde el diámetro del barreno está dado en milímetros, el diámetro del tiro está dado en milímetros, elevado a 0,8. Y todo eso partido por 50. Entonces, D en la botada o la piedra, como le dicen los españoles, en metros, L la longitud del barreno en metros, y la longitud de carga en metros, D el diámetro del tiro en milímetros, R sub B, resistencia a la voladura, que varía entre 1 y 6 en función del tipo de roca, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la calidad del macizo rocoso, tenemos un R sub B, que varía entre 1 y 6. Rocas con alta resistencia a la compresión, dice que el R sub B vale 1,5. Rocas con baja resistencia a la compresión, el R sub B vale igual a 5. Hay unas relaciones que se dan, que encontró Frankel, ¿cierto? Cuando hablamos de fórmulas empíricas se refiere a fórmulas que lograron estos ingenieros probando, ¿ya? Probando en terreno. Eso se refiere con fórmulas empíricas. No son como las fórmulas de la física o de la matemática. Son fórmulas que se obtuvieron
y se obtuvieron relaciones a partir de la experimentación. Entonces, en la práctica se cumplen las siguientes relaciones. La botada se reduce a que varía, ¿cierto?, de 0,8 por la botada es menor a 0,7 por el largo del tiro, donde la botada y el largo del tiro está dado en metros. Por lo tanto, yo de ahí puedo obtener, ¿cierto?, la botada, conociendo el largo del tiro. Me queda reducido a D va a ser igual a 0,67 L partido por 0,8, ¿cierto? Porque el 0,8 que está multiplicando a la botada pasa a la derecha dividiendo. Entonces me queda que la botada en metros es igual a 0,7 por la longitud del barrero en metros partido por 0,8. Y se toma como 0,75 L. ¿Qué significa eso? Que el 75% del largo, ¿cierto?, del tiro va a ser la parte que va con explosivo. Y es la longitud de carga, la parte del tiro, ¿cierto?, que va con explosivo. Y eso equivale a el 75% del largo del tiro. Por lo tanto, el 25% es el taco. Ese que representa spacement o space es el espacio, ¿cierto? El espaciamiento que le llamamos nosotros. El espaciamiento, entonces, debe ser menor siempre, debe ser menor de 1,5 veces la botada. Entonces la relación queda como que el espaciamiento va a ser menor a 1,5 veces la botada. O sea, el espaciamiento podría ser, por ejemplo, 1,4 veces la botada. Y estaría dentro de ese margen. Por último, les quiero mostrar la forma de Pierce, que es muy parecida a la de Pierce-Monsanto que vimos en clase para minería subterránea, voladura de minería subterránea, donde dice, aparece un nuevo concepto que es el concepto de energía de deformación por unidad de volumen. Energía de deformación por unidad de volumen. Entonces tengo la siguiente ecuación descubierta por Pierce el año 1955. La botada va a ser igual a K sub B por 10 elevado a menos 3 por el diámetro del tiro por la raíz cuadrada, ¿cierto? O la presión de detonación partido por la resistencia a la tracción del macizo rocoso elevado a 1/2, que es lo mismo que raíz cuadrada. Entonces, la botada está dada en metros. K sub B es una constante que también depende de las características del macizo rocoso, que varía entre 0,7 a 1. Eso ustedes ya lo tienen, lo pasé en la primera parte del curso, cómo varía K sub B. Es el factor de tronabilidad, ¿cierto?, del macizo rocoso. Entonces, va a depender de las características del macizo rocoso, porque varía de 0,7 a 1. Cuando la roca es muy dura, ¿cierto?, consideramos el valor 0,7. Si la roca es blanda, consideramos el valor 1. El diámetro del barreno, o el diámetro del tiro en milímetros. PD, ¿cierto?, es la presión de detonación del explosivo, que ustedes ya tienen cómo calcularla. Conocen la expresión. Presión de detonación del explosivo está dado en kilogramos partido por centímetro cuadrado. Y la resistencia a la tracción del macizo rocoso es también en la unidad kilogramos partido por centímetro cuadrado. Por lo tanto, si calculamos la presión de detonación y nos da en kilobar, por ejemplo, tenemos que llevarlo a kilogramos partido por centímetro cuadrado. Si la resistencia a la tracción la obtengo en megapascales, tengo que llevar esa unidad a kilogramos partido por centímetro cuadrado. Entonces, de esa forma, yo puedo obtener, ¿cierto?, el valor de la botada. La botada en cielo abierto, con la fórmula de Pierce, el año 55. Después hay otras fórmulas, como la de Ino, de un japonés, pero es muy compleja. Ya dice que la fórmula de cálculo propuesta por Ino es que la botada en metros está dada por el diámetro del barreno en centímetros, partido por 4, factor de la presión de detonación partido por la resistencia a la tracción, y todo eso elevado a 1 partido por n. Hasta ahí, aparentemente no hay ningún problema.
El problema es cómo obtenemos el n. N es el coeficiente característico que depende del binomio explosivo-roca, o sea, de las características del explosivo y de la roca, y que se calcula a partir de las voladuras experimentales por el VCR, por el Vertical Crater Retreat, donde n va a ser igual a el logaritmo en base 10 de la presión de detonación por la resistencia a la tracción dinámica del macizo rocoso, partido por el logaritmo en base 10 de 2 veces d sub 0, que es la profundidad óptima del centro de gravedad de la carga, en centímetros, determinada gráficamente a partir de los valores de la ecuación que tenemos ahí más abajo. D sub g va a ser igual a delta, la sumatoria de v sub e elevado a 1/3. Entonces se complica la cosa en esta fórmula. Por eso solamente la estoy mostrando. Entonces d sub 0 es la profundidad óptima del centro de gravedad de la carga, que debiera estar en el centro del cilindro, ¿cierto? Determinada gráficamente a partir de los valores de la ecuación d sub g es igual a delta por la sumatoria de v sub e elevado a 1/3, donde d es el diámetro de la carga del explosivo, diámetro de la carga del explosivo, que es el mismo diámetro del tiro, ¿cierto? D sub g es la profundidad del centro de gravedad de la carga, desde la superficie. Delta es la relación de profundidades d sub g partido por d sub c, donde d sub c es la profundidad crítica al centro de gravedad de la carga. La profundidad crítica es la distancia, ¿cierto?, en donde el cráter se hace igual a 0. Profundidad crítica al centro de gravedad de la carga. La letra sigma es la constante volumétrica del cráter, no es sumatoria, no es como me equivoqué y dije sumatoria, me refiero a, es una letra que representa la constante volumétrica del cráter. Al ver sigma, dije sumatoria, pero sigma es la constante volumétrica del cráter. Y V sub E es el volumen de la carga usada. V sub E es el volumen de la carga usada. Ya, el volumen del explosivo utilizado. Pero aquí se utiliza la teoría del cráter, por lo tanto estamos hablando de una carga que va solamente en el fondo, que normalmente equivale a 6 veces el diámetro, para que te tome las características de una carga esférica en la parte baja del tiro, o en la parte baja de la perforación. Entonces, para que mantenga las características de acuerdo a la teoría de Livingston, la carga o la altura de carga del explosivo en el fondo del tiro no puede superar el valor de 6, o sea, 6 veces el diámetro del tiro. Ya, chiquillos, esto les quería pasar para que tuvieran una idea de un poco de las fórmulas que les mandé por PDF al aula, pero para que tengan una idea de cómo se tienen que analizar. Buenas tardes, chiquillos, ojalá que esto les sirva para hacer su trabajo, en donde tienen que elegir 3 formulismos de los que yo les mandé a través del PDF. Vimos algunos acá ahora, no todos. Eligen 3 y explican por qué eligieron esos 3. ¿Cuáles son las ventajas que ustedes consideran que tienen esos 3 que eligieron? Y las desventajas de estos métodos que eligieron. Buenas tardes, saludos.